Gloria al Señor. Vamos a meditar en la palabra de nuestro Dios. Le voy a invitar que nuevamente vaya al libro de Efesios. Hemos estado por algunas semanas mirando acerca de la armadura del Señor, de la armadura de Dios que ha dado a su iglesia, y seguiremos meditando con respecto a este tema que creemos que es sumamente importante. Amén. Amén. Bueno, yo creo que para este instante usted ya tiene la porción bíblica. Vamos a darle lectura nuevamente y vamos a hacer en algún versículo una pausa y meditaremos en la palabra de nuestro Dios. Versículo 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación. Hasta ahí. Ocupe su lugar. Yo sé que este versículo lo dejamos a la mitad, pero vamos a enfocarnos en este medio versículo que nos habla acerca de que tomemos el yelmo de la salvación. Versículo 17. Vamos a estar hablando bajo el tema tomar el yelmo de la salvación. Cuando nosotros hablamos acerca del yelmo, estamos hablando acerca de aquel elemento que se hacía parte de un legionario. En realidad, la armadura del legionario era parte de sí. Vivían tanto tiempo listos para la guerra que casi se encarnaba en ellos. Y así tiene que ser en el área espiritual. Nosotros tenemos que usar la armadura del Señor de tal manera que casi se encarne en nosotros, que casi esté pegada a nosotros, que nunca nos la quitemos. De hecho, era tan difícil quitarse una armadura que acostumbraban a aquellos legionarios no mudarse muy a menudo o no quitarse a menudo a esa coraza, porque les costaba trabajo ponérsela, y ellos tenían que estar listos. Y así nosotros los cristianos, en nosotros tenemos que tener esa armadura por completo. Pero vamos a enfocarnos en esta ocasión en el yelmo, que es el casco que protegía la cabeza de aquel legionario. Hemos mencionado en algunos días atrás acerca de la importancia de ser soldados de Jesucristo, de la importancia de ponernos cada uno de esos elementos que son imprescindibles en nuestra vida espiritual, pues estamos en una lucha. Hemos establecido durante estas semanas que hay una lucha espiritual, que tenemos un enemigo que nos odia con un odio acérrimo, que si no fuese por la misericordia de nuestro Dios, quién sabe qué haber sido de este mundo. Amén. Gracias al Espíritu Santo que está entre nosotros, que detiene toda esa maldad. Pero lo que sí es de meditar es ¿qué pasará cuando la iglesia parta de la tierra? Gloria a Y Dios. debe estar preocupado aquella persona que no está a cuentas con el Señor, porque va a venir grande tribulación, grandes problemas, ya que la iglesia, el Espíritu Santo retiene toda la maldad. El enemigo dice que anda cual león rugiente alrededor, pero no se puede acercar, no se atreve a acercarse, porque nos protege el Altísimo. Y le damos gloria al Señor por ello. ¿Qué le parece si le damos una ofrenda de palmas a nuestro Dios? Por su gran misericordia y su gran bondad. No obstante que el Espíritu Santo nos protege, nosotros tenemos la armadura de Dios, que todo es guiado a través de Él y para Él. Y el Señor quiere que estemos bien protegidos. Hemos hablado ya de la protección de nuestras partes vitales, de nuestro corazón, de nuestros pulmones. Hemos hablado el día pasado acerca de cómo nos protegemos unos a otros con los escudos. Pero hoy vamos a estar hablando de este elemento tan importante que en este instante ya está en sus pantallas, allá arriba, que nos habla del yelmo. Y vamos a analizar un poquito físicamente este elemento, y después vamos a ponerlo en la vida espiritual para que entendamos. Está la foto ahí arriba, y usted puede notar que
es formado de varios elementos. Bueno, primero vemos cómo protege la frente del legionario, cómo protege su cara del legionario, y cómo protege en la parte de atrás, protege su cuello del legionario. Y cada parte es importante porque, mire hermano, cuando un legionario se ponía ese yelmo, ese casco, protegía en primer lugar su cráneo. Sabemos que la cabeza del ser humano tiene un cráneo que protege una parte muy importante para nosotros, que es nuestro cerebro. Todo lo que es información, lo que hace que su cuerpo se mueva, que su cuerpo realice toda la tarea, por mínima que sea, es el cerebro que está trabajando para que cada parte de nuestro cuerpo tenga la suficiente fuerza, la suficiente suavidad o la suficiente dureza que se necesita, dependiendo lo que va usted a hacer. Es interesante cómo nosotros con una mano, con esta misma mano, podemos dar un golpe y casi tumbarle la cabeza a una persona. Pero también con esta misma mano podemos acariciar a un bebé y el bebé puede sonreír. Con esta misma mano podemos nosotros tratar de levantar algo pesado. Pero también con esta misma mano podemos tratar nosotros de levantar una aguja o un elemento muy pequeño. Pero si no pudiéramos medir, si no tuviéramos este cerebro tan calibrado como Dios nos lo dio, imagínese usted, usaría la misma fuerza que va a usar para levantar una reja de tomates, para levantar una hoja. ¿Y cómo saldría la hoja? Saldría volando, ¿cierto? Imagínese que no pudiéramos medir la mano, que sí con la misma mano con la que usted tiraba puñetazos, acariciar a su niño, yo no sé qué sería de su niño. Pero el Señor nos dio este cerebro para que nosotros podamos realmente controlar todo este cuerpo que Dios nos ha regalado. Y qué bendición que este cerebro esté protegido por un cráneo que le protege de tal manera que no nos sucede nada. ¿Cuántas veces no nos lastimamos o nos golpeamos, pero debido a que Dios nos dio un cráneo tan fuerte? Algunos dicen, ¿qué cabeza tan más dura tiene ese hombre? ¡Aleluya! Bueno, lo dice de otro aspecto, ¿verdad? Pero gracias al Señor, porque debido a esto, nosotros podemos realizar todas nuestras tareas. Yo creo que hemos conocido de algunos hermanos o algunas personas, parientes de nosotros o amigos que han tenido algún accidente, y vemos cómo en esa parte, cuando surge este accidente, nos damos cuenta de la importancia de este cráneo que Dios nos ha regalado para proteger nuestro cerebro. Pero vemos que a simple vista podemos mirar cómo este elemento que es parte del legionario lo cubría de una manera tan especial, que creo que después de salir esta mañana de esta reunión usted va a valorar más la armadura del Señor. Todas las veces cuando nosotros vamos a trabajar en trabajos muy difíciles o trabajos muy peligrosos, hay a veces requerimientos, y algunas compañías te exigen que uses una protección en tu cabeza, porque sabe la compañía lo importante y lo valioso que es tu cabeza, que esté en el mismo lugar. Algunos la perdemos, vamos a hablar de eso en esta hora. El Señor quiere que nosotros tengamos nuestra cabeza protegida. En nuestra cabeza surgen nuestras ideas, surgen todos los proyectos, surgen todos los pensamientos positivos, aunque también, a decir verdad, surgen muchos pensamientos negativos. Y es la lucha que tenemos, pero vamos a hablar de lo positivo que podemos obtener de nuestra mente, de nuestro cerebro. Entonces, viendo esta figura que tenemos en la pantalla, podemos mirar cómo es protegido nuestro cráneo, cómo es protegido nuestra mejilla, cómo son protegidos nuestros oídos, cómo son protegidos nuestros ojos y cómo son protegidos nuestros cuellos. Es importante que nosotros miremos que un legionario estaba protegido con este elemento que se ve muy simple, estaban protegidas cada una de esas áreas. ¿Usted recuerda cuando fue arrestado Jesús? ¿Cómo salió Pedro con una espada y le tumbó la oreja a Malco? Dice que en el capítulo 18, versículo 10, dice la Biblia que era un sirviente del sumo sacerdote. Es por eso que como era un sirviente del sumo sacerdote, Pedro le alcanzó a tumbar la oreja. Pero si hubiera sido un legionario, créame que Pedro no le hubiera podido alcanzar la oreja, porque tendría su casco y estaba protegido. Así que vemos como una persona sin protección, en momentos así de agresividad, pueden salir perdiendo. Y es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos protegidos. Porque, hermano, usted no anda buscando un pleito, ¿cierto? Yo creo que no. De hecho, cuando menos lo esperamos, surgen problemas o circunstancias difíciles. Nos sorprenden las circunstancias difíciles.
Pero el Señor no quiere que nos sorprenda, quiere que estemos preparados. Por eso nos dio una armadura y nos dice: tomad toda la armadura de Dios. Miren, hablando de lo físico, podemos mirar la protección tan maravillosa. Recordemos, por ejemplo, cuando David se enfrenta con Goliat. ¿Usted recuerda a dónde le pegó David a Goliat? ¿Me puede ayudar? En la frente. ¿Qué le faltaría entonces a Goliat? Bueno, quizás uno de estos yelmos que traían los soldados romanos o los legionarios romanos. Si hubiera usado un tipo de este casco, jamás le hubiera sucedido a Goliat lo que le sucedió. Ahora, claro, enfrentándose con el rey de reyes, tenía que salir perdiendo, sin duda alguna. Pero se cree históricamente que debido a esta historia, note que como el ser humano, y es importante, hermano, que nosotros como cristianos, más como cristianos, valoremos lo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. ¿Sabe que una de las inspiraciones para que los romanos hicieran este diseño de casco es recordando la historia de David y Goliat? Como un imperio, sin conocer de Dios, sin adorar a Dios, entendía que lo que había sucedido en el pasado les podía servir de beneficio. Y es terrible que a veces el mundo pueda ser más astuto que nosotros los cristianos. Pero eso no va a ser de aquí en adelante, ¿cierto? Vamos a estar más astutos que el mundo. Pero el mundo era tan astuto que dijo: si no protegemos a nuestros legionarios de esta manera, quizás les pueda suceder lo que le sucedió a Goliat. Así que construyeron este yelmo de tal manera que fuera protegido su frente. Pero vemos que es protegida su frente, vemos que es protegida sus mejillas, vemos que son protegidos sus cuellos. Pues si ve al lado del yelmo, la parte de atrás trae una parte como si fuera una pequeña falda, ¿cierto? Y esa pequeña falda que traía ese yelmo era para que cuando alguien le tirase con la espada, le tirase hacia el cuello, la persona simplemente le hiciera como suelen hacer las tortugas. ¿Cómo le hacen las tortugas? Suben la cabeza y el yelmo les protegía el cuello. Hermano, ahora, vemos que el Señor, hablando del área espiritual, quiere proteger nuestro cuello, quiere proteger nuestra cabeza espiritual. Es importante que sepamos que Dios instituyó reglas y que la iglesia tiene una cabeza, que se llama Jesucristo. Según el libro de Corintios, dice que la iglesia, su cabeza de la iglesia es Jesucristo. Y la cabeza del hogar es el varón. Ah, gloria a Dios. Vamos a repetirlo en coro para ver si entendemos cómo Dios delineó la autoridad. ¿Quién es la cabeza del hogar? El varón. ¿Quién es la cabeza del varón? Jesucristo. ¿Y quién es la cabeza de Cristo? Dios. Y de esta manera funciona. A veces hay desde las hermanas: ay, sí, hermano, pero nosotros somos el cuello. A veces una hermana dice: pues cuidado, porque ¿a dónde cree que le tiran? Hay unas hermanas que dicen: sí, en mi hogar mi esposo es la cabeza, pero yo soy el cuello, para donde yo me muevo él jala. Cuidado, porque el diablo a quien le tira es al cuello, porque quiere que la cabeza sea separada del cuerpo. Por eso es importante que nosotros entendamos, hablando acerca del área espiritual, que debemos de saber quién es nuestra cabeza y no querernos separar de la cabeza. Porque hablé al principio de lo que hace nuestro cerebro. El cerebro mueve todo nuestro cuerpo. Hermano, su uña no crecería si el cerebro no ordena que crezca. Usted no sonreiría si el cerebro no manda que sonría. Usted no podría caminar si el cerebro no manda que usted camine. Y entonces, si vemos esta figura, podemos entender que si nos queremos separar de Jesús, nosotros no somos nada. De hecho, el Señor mismo textualmente lo dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. Es importante que entendamos que la cabeza de la iglesia es Jesucristo y la cabeza del hogar es el esposo. Ahora, todos y cada uno de nosotros que entendemos que Dios nos ha puesto en autoridad, sabemos que no solo es de tener la autoridad, sino de tener la responsabilidad de manejar la autoridad que Dios nos ha dado de tal manera que el único exaltado sea el Señor. Miren, durante mucho tiempo la ciencia se ha inspirado en tratar de arreglar todo. Hay operaciones de todo tipo en este instante, pero una operación que no se ha realizado es que nadie puede trasplantar la cabeza. Hablando en lo físico, entonces imagínense en lo espiritual. Déjeme tomar algunos minutos para leer un artículo que encontré para que usted
entienda, porque quiero establecer esto, que usted entienda la importancia del yelmo porque protege su cabeza. Mire. En diciembre del 2017 podremos ver, según este artículo, no es algo seguro, dice, ese podremos es como con una incógnita. En diciembre del 2017 podremos ver el primer trasplante de cabeza realizado en un humano. El voluntario para someterse a esta complicada operación que se alargará durante 36 horas es Valery Spiridon, un programador ruso de 30 años que sufre atrofia muscular espinal, una grave enfermedad genética que afecta a la movilidad. La operación será capitaneada por el neurocientífico italiano Sergio Canavero, que ha establecido, note, en 2 años el tiempo necesario para verificar el 99% de la efectividad en esta técnica. Según ha declarado Valery Spiridon a Fox News, no hay prisa. Sin duda, la operación se realizará cuando el doctor y los expertos estén un 99% seguros del éxito. Tengo que hacerlo porque no tengo muchas opciones. Mi decisión es definitiva y no pienso cambiarla, dice este hombre. Además del debate moral surgido en torno a esta operación, muchos científicos han mostrado también su escepticismo ante su viabilidad. La parte más crítica de este proceso surge a la hora de volver a conectar la espina dorsal y el resto de las conexiones nerviosas. Algunos que muchos otros científicos han intentado hacerlo sin éxito, han experimentado con animales. Por ejemplo, Robert White implantó la cabeza de un mono en un cuerpo de otro en el año 1970, aunque este solo sobrevivió una semana ya que su cuerpo rechazó la nueva cabeza. Como ya contamos hace algunos meses, cuando Sergio Valerio anunció su voluntad de llevar a cabo este trasplante, el paciente, ponga atención en esto, estará 4 meses en coma inducida tras la operación y no podrá moverse hasta pasar un año para favorecer la curación. La operación costará alrededor de $10 millones y se requiere de 150 profesionales médicos para realizarlo. Leímos este artículo para que usted entienda la importancia de que la cabeza del ser humano esté en su cuerpo. Pero déjeme decirle que en el área espiritual lo que quiere hacer el enemigo es tumbarnos la cabeza. Y si nosotros no usamos el yelmo de la salvación, somos presa fácil para que eso suceda. Por eso es importante que usted y yo valoremos en el área espiritual lo que Dios nos ha dado. Muchas personas quieren vivir sin ponerse el yelmo de la salvación. Están peligrando, hermano. Estamos peligrando. Si alguien le tuvo la cabeza, usted ya se dio cuenta en el área física lo que costaría que eso se realizara, y aún hay cientos de científicos escépticos creyendo que no se va a realizar. Y yo no soy científico, pero yo también soy un escéptico. No creo que eso se realice. Pero bueno, eso no es mi punto. El punto es que necesitamos usar el yelmo de la salvación, que esté colocada en su lugar. A algunas personas les gusta coleccionar armas, pero solo las ponen en la pared de su casa.
Nosotros los cristianos no podemos ser aquellos que coleccionemos armas espirituales porque se vean bien en la sala de nuestro hogar. No, nosotros tenemos que ser aquellos legionarios espirituales que carguemos con nuestro equipo. Aunque pese 45 kilos, necesitamos cargarlo. Necesitamos nosotros tener este equipo puesto en nuestra cabeza. Hermano, hablando acerca ya de nuestra cabeza, y déjeme seguirle dando un poquito más a la importancia de nuestra cabeza en su lugar. Cada uno de nuestros miembros de nuestro cuerpo son importantes. Pero si usted puede mirar su cabeza, nosotros contamos de 5 sentidos, ¿verdad? El oído, el gusto, el olfato, la vista, el tacto. Pero usted sabía que su cabeza tiene los 5 sentidos. Es el único órgano, porque para hablar acerca de la vista hay unos órganos que nos dan el sentido de la vista. Los oídos de la misma manera, unos órganos que nos dan los sentidos de los oídos. El olfato solamente un órgano. Pero cuando hablamos acerca del tacto, cuando buscamos en el diccionario el sentido del tacto, podemos notar que no hay un órgano específico que nos diga que es el tacto. A veces nosotros decimos cuando tenemos el sentido del tacto y decimos, bueno, con mis manos. Pero no, porque el sentido del tacto nos muestra si hay calor, si hay frío, si está liso, si está roñoso, si está suave, si está duro, si está blando, si está fuerte. Eso es el sentido del tacto. Pero nosotros podemos notar, por ejemplo, si alguien a nuestra mejilla le pasa una mano, usted sabe si es la mano o si no es la mano. Si alguien le pasa un pedazo de metal, no importa si usted no lo está tocando, sencillamente si lo toca con una parte de su mejilla, usted sabe lo que es. Usted, si simplemente saca la cabeza de su automóvil, usted sabe si está lloviendo, si está haciendo frío o si está haciendo calor. Entonces vemos que en nuestra cabeza nosotros tenemos los 5 sentidos. Con nuestra cabeza nosotros miramos, con nuestra cabeza nosotros oímos, con nuestra cabeza nosotros olemos. Bueno, con nuestra cabeza nosotros tenemos el sentido del gusto también. Bueno, indudablemente que cada uno de ellos tiene su órgano, pero el punto es que todos están reunidos en la cabeza. Es importante que entendamos esto porque si lo trasladamos a la figura espiritual, podemos notar la importancia de nuestra cabeza, la importancia de que nosotros protejamos nuestra cabeza. Mire, hermano, cada uno de los que estamos aquí a veces nos descuidamos, para ser sinceros, porque cuando usamos un elemento como este, indudablemente estamos hablando de una responsabilidad, estamos hablando de un peso y estamos hablando de que algunas cosas no las podemos hacer. Nosotros los cristianos, cuando aceptamos al Señor, el Señor no nos niega que hagamos muchas cosas. Porque algunas personas no vienen a la iglesia porque dicen, no, yo si voy a la iglesia me van a decir que yo no haga esto, que si yo no haga esto. El Señor no te va a impedir nada. Las circunstancias, la vida cristiana te va a enseñar las cosas que debes de hacer y las cosas que no debes de hacer. Las cosas que son para tu beneficio y las cosas que te pueden destruir. El apóstol Pablo escribe y dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Y nosotros creemos que somos sabios, o Dios nos ha dado la sabiduría para desechar las cosas que no nos convienen. Ahora bien, cuando hablamos acerca del yelmo, entonces vamos a hablar acerca de algunas cosas que quizás nosotros tenemos que cuidar y que al principio nos van a hacer sentir un poco incómodos. Creo que nosotros los que trabajamos en alguna compañía y nos empiezan a requerir algunas cosas para nuestra misma protección, nos sentimos incómodos, ¿verdad? Qué incómodo se siente usar guantes, qué incómodo se siente usar casco, qué incómodo se siente usar lentes, qué incómodo se siente usar una faja, qué incómodo se siente usar esos zapatotes tan pesados. Pero al transcurso del tiempo nos damos cuenta que nuestro cuerpo se va acostumbrando. Al principio lo sentimos extraño, lo sentimos raro, queremos quitarnos, está muy pesado. Pero al paso del tiempo nos acostumbramos. De la misma manera, la armadura del Señor para el nuevo creyente siente que está muy pesada. Pero el Señor dice que su carga es ligera. Así que el Señor no miente. ¿A alguno le ha mentido el Señor? No. No, ¿verdad? Nadie de los que estamos aquí podemos decir que el Señor nos ha mentido. Si Él nos dice que es ligera, yo
le creo que es ligera. Aunque, a decir verdad, en ocasiones sentimos como que fuese pesada. Pero es cuando nos alejamos de la fe. Mire, hermano, es importante que nosotros miremos que el enemigo va a atacar a nuestra cabeza. Hemos hablado de los 5 sentidos, hemos hablado de nuestro cuerpo, cómo está formado, hablando de lo físico, pero vamos a hablar un poco acerca de los pensamientos que poseemos. El enemigo va a atacar y las más grandes batallas que vamos a nosotros a sufrir va a ser en nuestra mente. Cuando una persona se desanima, ¿por qué se desanima? ¿Dónde está la batalla? Usted puede responder, está en la mente. Cuando una persona no quiere venir a la iglesia, ¿dónde está luchando? En su mente. Cuando una persona no quiere hacer algo que el Señor estipuló en su palabra, ¿dónde está cavilando? En su mente. El enemigo va a tratar de atacar a nuestra mente, a nuestra cabeza, y cuando no estamos protegidos por ese yelmo, nosotros seremos presa fácil. Por eso es importante que nosotros nos cuidemos, porque mire, hermano, hablando ya en los sentidos, por ejemplo, nosotros tenemos en lo físico, tenemos a través de nuestros ojos tenemos la visión, ¿cierto? Pero en lo espiritual, en nuestra mente, tenemos la visión que Dios nos ha dado. Usted tiene una visión espiritual de su vida. Usted tiene una visión acerca de la iglesia, ¿verdad? Hay una visión. Por ejemplo, la hermana Socorrito ahorita hace unos instantes nos estaba compartiendo la visión de la escuela bíblica de vacaciones. ¿Dónde se está moviendo eso? Ahorita se está moviendo en nuestra mente, pero lo llegaremos a ejecutar en lo físico después de haber pasado en nuestra mente. Ahora, en nuestra mente también va a haber una lucha. ¿Cuál es la lucha? ¿Tendremos apoyo? ¿No tendremos apoyo? ¿Tendremos éxito? ¿No tendremos éxito? Déjeme decir una cosa, hacemos una pausa. Éxito lo tenemos asegurado porque estamos trabajando para el Señor. Pero el enemigo nos va a decir, no van a tener éxito. ¿No estás viendo que apenas hicieron un proyecto y nadie apoyó? ¿No estás viendo que los hermanos no vienen? ¿No estás viendo? Ese es el enemigo, está atacándonos. ¿Y cómo podemos protegernos? A través de ese yelmo, porque está cuidando nuestra visión. Nuestros oídos también. Nuestros oídos son protegidos. Nuevamente recordemos a Marco, ¿qué le pasó? ¿Qué tal si no hubiera estado Jesús cerca? Hubiera habido taquitos de oreja porque esa oreja no hubiera regresado a su lugar. Pero bendito sea el Señor que estaba ahí. Y así de la misma manera, bendito sea el Señor que nos da ese yelmo para proteger nuestros oídos. Hermano, hablando de lo espiritual, usted va a oír cada cosa en la iglesia que lo va a tratar de desanimar. Hace unos instantes en la escuela dominical, para aquellos que no llegaron a la escuela dominical, se hablaba en el libro de Corintios que es necesario que cosas como estas acontezcan para que se miren los que son realmente del Señor. Y nosotros vamos a oír muchas cosas que van a suceder en la iglesia y necesitamos tener los oídos protegidos. ¿Cómo? Con el yelmo de la salvación. Si no tenemos protegidos nuestros oídos, cada vez que oigamos cosas nos van a desanimar. Oiga, ¿usted cree que yo no oigo cosas que me desaniman? Y todos ustedes oyen cosas que nos desaniman. Si usted dirige y no se oyó como debía de oírse, oirá algún hermano que dirá, y mire, siempre llega a oídos de uno, ¿cierto? Si todo lo que sucede, por más que se esconda, llegará a oídos de uno. Siempre habrá que digan, es que el hermano no la hace para dirigir. Pobrecito, pues le echa ganas, pero no le hace. Esas son las clásicas comentarios. Y lo va usted a escuchar. ¿Qué pasa si no está protegido? ¿A poco piensa que... Mire, usted puede oír a un predicador, pero hay diferentes gustos. Cuando usted escucha la predicación, algunos tienen su manera muy especial o específica de predicar, y aquel que les gusta esa manera dice, que el hermano se avienta. No, aquel hermano, hombre, bien aburrido, casi me duermo. Y usted va a escucharlo. O a otros dicen, no, a mí me gusta este hermano porque habla bien pausado. Pero aquel que grita mucho, no, me molesta. Y usted va a escuchar eso. ¿Y qué pasa si nosotros como predicadores nos vamos por eso? Ya hubiéramos colgado la armadura y nos hubiéramos ido a nuestro hogar. Pero como creemos que Dios nos está protegiendo a través de ese yelmo, oímos esos comentarios y decimos, bueno, su razón tendrá para decirlo. Pero debemos de entender que de la misma manera ese yelmo nos protege y debemos de traerlo, hermano. Por eso si usted a veces está titubeando por lo que escucha, dice, hey, hermano, ¿lo traes puesto o no lo traes puesto? Porque el enemigo va a hablarnos de esta manera a nuestro oído. De lo mismo
todos los otros sentidos espirituales van a ser atacados en nuestra mente. Usted, todo lo que usted escucha, a veces estamos escuchando que el predicador está hablando y a veces como que le está tirando a usted, ¿no? Como que, ay, lo está diciendo por mí. El enemigo está diciendo, oílo, lo está diciendo por ti, ya lo sabe. Y a veces el predicador ni siquiera sabe su vida, porque una cosa que hemos aprendido, y el pastor Alvarado también lo ha compartido, es que nosotros no andamos investigando su vida. De hecho, cuando hablamos de alguna persona, es más, cuando venimos a predicar ni queremos que nos digan nada, porque no queremos que se enlace con lo que nosotros vamos a decir, porque sin duda alguna que el Señor ya nos dio un mensaje porque sabe lo que necesita la congregación, y nosotros no queremos andar escuchando lo que necesita la congregación, porque ya entonces ni nos sentimos con libertad para predicar. Pero algunos hermanos piensan que lo está diciendo por ellos, porque el enemigo está así con el codo diciendo, lo estás diciendo por ti, lo estás diciendo por ti. No, sí, yo sé que el pastor le cae mal. El enemigo está ahí, pero si usted tiene ese yelmo, créame que usted va a escucharlo. Porque el yelmo no es para que no escuches, el yelmo es para que escuches. De hecho, si usted nota la figura, está cubierto para que los oídos salgan, porque el legionario lo que tiene que oír es bien las órdenes. Por eso los tiene así, pero lo tiene protegido para que no se la arranquen. Pero sí tiene que tener un buen oído para escuchar, pero escuchar la voz de su Señor. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro Señor, no la voz del enemigo. El enemigo va a venir a susurrarnos y a susurrarnos al oído, pero usted sabe o tiene que saber que es el enemigo. Cuando usted habla por teléfono, usted sabe quién está hablando, ¿verdad? Regularmente, al menos que a veces una familia, la mamá y la hija tienen casi una misma voz, a veces uno suele confundirlo. Pero es muy raro, cuando uno tiene una relación con una persona, usted sabe quién está hablando. Usted nada más la escucha y dice, bueno, a veces ni siquiera queremos ser lo más corteses que se pueda, y a veces por alguna razón usted no tiene el número de alguien, así que usted contesta y dice, bueno, y empieza a hablar a la persona y usted trata, lo primero es reconocer la voz para decirle, hermano, Dios me lo bendiga, y ya menciona el nombre. Nuestro oído está acostumbrado a definir las diferentes voces, los diferentes tonos de sonido de las voces de nosotros. Entonces, pero el punto es que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor, no la voz del enemigo. Nosotros tenemos que saber cuándo es el enemigo y cuándo es el Señor. Pero regresemos a nuestro tema. El yelmo es importante, necesitamos tenerlo puesto, porque el enemigo le va a tirar a la cabeza. ¿Usted recuerda la muerte del apóstol Pablo? ¿Cómo murió el apóstol Pablo según los historiadores? Le quitaron la cabeza, ¿cierto? Pero ya era permitido por el Señor, el tiempo de él había acabado. El enemigo, todo el ministerio del apóstol Pablo quiso hacerlo, pero no lo logró, porque el apóstol Pablo traía siempre puesto ese yelmo de la salvación. Ahora, si usted note que cuando hablamos acerca del escudo, hablamos que es el escudo de la fe, ¿verdad? Y cuando hablamos acerca del yelmo, dice es el yelmo de la salvación. Algo que siempre tiene que quedar en nuestra mente, o que tenemos que meternos en nuestra mente, es que somos salvos. Amén. Usted tiene que estar 100% seguro que usted es salvo. Amén. El enemigo querrá poner algunos pensamientos para que usted no esté seguro de su salvación. Hermano, usted no está siendo salvo porque usted es muy guapo, porque muchos no calificaríamos. Usted no es salvo porque es muy carismático. Usted no es salvo porque usted es muy inteligente, o porque tiene mucho dinero, o porque es muy pobre, o porque es lo que sea. Usted es salvo por la gracia de Dios. No somos salvos por obras que nosotros hubiésemos hecho, sino por la gracia de Dios. Así que usted y yo vamos a cometer errores, porque mire, el enemigo está encargado de buscar nuestros más mínimos defectos. Y para decir verdad, no tenemos poquitos, sino tenemos muchísimos defectos. Y el enemigo tratará de buscar sus defectos y después de venir a susurrarle al oído y decirle, y eso que tú vas a la iglesia y todavía te enojas. Y eso que tú vas a la iglesia y todavía piensas esto. Y eso que tú vas a la iglesia y todavía quieres hacer esto. Bueno, es que pensamos cosas.
problema no es que pensemos, como lo decía Martín Lutero, ¿no? Sino que dejamos que esos pensamientos hagan nido en nuestra mente. Nosotros vamos a pensar, usted piensa cosas. Cuando algo sucede, usted empieza, y no me harían esto, y no me harían esto, porque así lo pensamos. Y el enemigo trata de usar esos pensamientos para jugar con nosotros y desanimarnos. Todos nosotros los que estamos aquí estamos batallando en ciertas áreas, no somos perfectos. Solo que cuando nos ven así con corbata y Dios lo bendiga, hermano, piensan que ay, es un ángel del Señor que nunca se equivoca, pero no. Todos nosotros nos equivocamos, el predicador, el diácono, el músico, todo. Ahora que también no ande buscando pretextos para andar metiendo la pata cada rato. Pero el punto es que nos equivocamos y el enemigo tratará de usar estas equivocaciones para desanimarnos. Oye, hiciste eso y vas a ir a la iglesia todavía. ¿No te da vergüenza? Bueno, lo que no sé si me da vergüenza, pero voy a ir. Yo necesito ir, como dice el pastor Alvarado. Necesitamos ir. Por eso estamos aquí, no porque seamos buenos, sino porque reconocemos que somos malos, reconocemos que somos rebeldes, que somos peleoneros, que nos enojamos. Y bueno, si alguien puede conocer de nosotros, es nuestra esposa y nuestros hijos. ¡Aleluya! Así que si quieren saber cómo es el pastor Josué, pues pregúntenle a su esposa o pregúntenle a sus hijos, porque ellos saben cómo realmente son. Pero esos efectos que tengo, Dios en ocasiones los permite para que la gloria o la excelencia no sea de nosotros. Porque mire, cuando usted no comete errores, usted se siente que es el ángel Gabriel. Se siente que toda la puede. Y a veces el Señor, cuando nos ve que nos estamos inflando, viene y agarra una hoja y... A ver, desinflese, mijo, ya usted se está inflando mucho. Y por eso cometemos errores. Por eso cometemos tantos errores y faltas. Porque nosotros solemos llenarnos de orgullo. Y sabe, cuando nos llenamos de orgullo, entonces como que la cabeza empieza a crecer tan grande. Y como empieza a crecer tan grande, pues ya no nos cabe en el yelmo. Así que hay que quitarle un rato para que quede. Y parecemos nosotros tachuelas. Cabezones. No seamos cabezones. Digámosle al Señor, desínflanos un poco para que ese yelmo pueda estar en su lugar. Necesitamos el yelmo de la salvación. Hermano, quiero que esté claro en usted que usted es salvo. No por lo que usted está haciendo, sino por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ahora, cierto que hemos sido salvos para buenas obras, pero no somos salvos por nuestras buenas obras, sino por la misericordia del Señor. Entonces tenemos de estar conscientes de la lucha espiritual. El enemigo estará atacando nuestra mente no eres perfecto, no la haces, mira cómo eres, pero usted tiene el yelmo ahí, póngaselo y que suene puro cazuelazo arriba de su cabeza, pero hasta ahí no va a pasar, no va a lastimar el cráneo, no va a lastimar los oídos, no se va a quedar ciego, aún va a seguir probando y aún va a poder recibir las caricias del Señor. Pero cuando nosotros nos descuidamos y perdemos algunos de nuestros miembros espirituales, entonces estaremos en problemas. ¿Me puede decir, se puede imaginar a un soldado ciego en la batalla? ¿O un soldado sordo cuando gritan retirada? No escucha. ¿O un soldado que no pueda compartir con sus compañeros las órdenes? ¿O un soldado que no pueda oler que está en peligro? ¿O que no pueda probar que está en peligro? Por eso es necesario que cuidemos estos órganos que Dios ha dado. No los podemos cuidar nosotros, pero el Señor ha dado el yelmo de la salvación para que sean cubiertos. Le invito, hermano, a que usted lo cargue. No importa que ahorita sienta un poco raro o extraño cargar, pero llegará el tiempo que usted se acostumbrará y usted podrá ser un verdadero legionario del Señor, una verdadera persona que está preparada para la batalla. ¿Qué le parece si en esta mañana nos ponemos de pie? Aleluya. Y quizás alguno de ustedes no lo ha estado usando por algún tiempo y usted esté desanimado. Quizás usted esté perdiendo la visión, que usted esté perdiendo el deseo de venir. El enemigo está atacando su mente. Mire, en este instante permita que el Señor limpie todo aquello que está estorbándole y usted haga una nueva reflexión en su vida, un nuevo compromiso con el Señor, diciendo: Señor, he descuidado por negligencia, no he puesto ese yelmo de la salvación, pero hoy quiero salir de esta iglesia, de este lugar,
con ese yelmo puesto.